Aleluya, que Dios me lo bendiga, queridos hermanos y queridos amigos. Le damos las gracias al Señor por una oportunidad más de estar aquí para presentarle este tema, este estudio que lleva por tema, yo he rogado por ti que tu fe no falle. Lucas 22, 31 a 32. Y vamos a orar para entregarle este mensaje de este estudio al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque son nuevas cada mañana, Señor, que nos despertamos. Ahí está tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos habla, Señor, y que nos da nuevas fuerzas para seguir hacia adelante, Señor, porque eres tú el que ruegas por nosotros ante el Padre para que podamos en medio de la tentación, de la prueba, del proceso, Señor, poder saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el final y que nunca estamos solos, Señor. Tú siempre estás ahí, Padre. Gracias por esta palabra tuya. Señor, permite que la misma hable a nuestros corazones y que quede marcada en nuestros corazones para que cuando estemos pasando diferentes pruebas y situaciones sepamos que podemos confiar en ti, que tú eres nuestra roca, nuestro castillo, Señor, y que tú vas a escuchar nuestro clamor, que hay respuesta tuya para nosotros, Señor. Gracias te damos, ponemos este estudio en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Este tema es muy importante porque nosotros todos los días vivimos, vivimos situaciones, ¿verdad? Diarias. Este tema, yo he rogado por ti que tu fe no falle. Verdaderamente en cada situación, en cada prueba, el Señor está con nosotros. Muchas veces nos sentimos solos en el embate de la tormenta, pero Jesús está ahí. ¿Y cómo describe esta palabra que debe ser nuestra fe? Nuestra fe va a ser probada, mis hermanos. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y así como este instrumento que podemos ver que se usaba para quitar la paja a ese trigo, para zarandearlo, para rebuscarlo, para sacudirlo, para que quedara ese trigo y la paja se vuele con el viento, para dividir lo bueno de lo malo, la cizaña del trigo, y sacudir para que lo que quede sea lo bueno, el trigo, lo que vale, no la paja, sino el trigo. Así que vamos a ver qué el Señor nos quiere hablar en esta palabra. Amén. Y buscamos nuestras Biblias en Lucas capítulo 22 del 31 al 32. Y si quieren pueden tomar papel y lápiz para apuntar otras citas que vamos a estar leyendo. Simón, Simón, dice esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Fíjense que cuál es la ocasión en que Jesús habla estas palabras con Pedro. Simón, Simón, era Pedro. Mm. Fíjense que ya había llegado la hora ya de que el Señor diera su vida por nosotros. Perdonen, hermano, mi voz. Pero Jesús le anuncia a Pedro que iba a ser probado, que iba a ser zarandeado, que iba a ser tentado, que iba a pasar por un momento bien difícil en su vida.
Y él estaba un poco confiado que él iba a poder pasar esa prueba. Nosotros también hemos hecho y dicho lo mismo que él. Mm. Porque cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dice de esta manera, Señor, yo estoy dispuesto a no solamente ir contigo a la cárcel, sino también a morir por ti. Fíjense que era tal la seguridad y la confianza que tenía Pedro, pero luego vemos, ¿verdad? Los capítulos siguientes, cuando Pedro le tocó la hora de la verdad, la hora de que los zarandearon y negó al Señor. Nosotros no podemos estar muy seguros de que nosotros con nuestra propia fuerza vamos a poder soportar cada prueba. Nosotros no podemos estar seguros en nosotros mismos, sino que tenemos que ir a la oración. Tenemos que estar preparados. Porque dice la Biblia, Simón, Simón, hoy nos dice a nosotros, Pedro, María, Minerva, Santiago, mira, va a Satanás, el Señor lo reprenda, a solicitar un permiso, a solicitar permiso. ¿Por qué? Porque él tiene que solicitar permiso. Lo vemos en la historia de Job, cuando solicitó permiso a Dios para zarandear a Job, porque es que si él no pide permiso, Dios no lo autoriza. Y qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, que es el único todopoderoso. Y Dios está ahí. Y el enemigo va a solicitar permiso para atacarnos, porque esta es una guerra espiritual. Hay gente que piensa que la guerra espiritual no existe. Hay gente que piensa que el enemigo no te va a hacer daño. Hay gente que piensa que esto es una mentira, que siempre va a estar todo bien, que una vez que te conviertas a Cristo todo va a ser un camino color de rosa. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendré aflicción. Te está diciendo, vas a pasar aflicciones, pero, y ese pero implica una pausa, y ese pero dice, en el mundo tendré aflicción, pero confía, confía, yo he vencido al mundo. Y por cuanto yo he vencido, tú por medio de mí vas a vencer, dice Jesucristo. O sea, nuestra victoria no es por nuestros méritos, es por los méritos de Él. Somos más que vencedores, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Pero el enemigo tiene un plan para atacar al cristiano, ¿verdad que sí? El mismo Pedro se dio cuenta de eso y cuando escribe Primera de Pedro 5:8, que lo pueden anotar, Primera de Pedro 5:8, vamos a leer el versículo 7 primero. Primera de Pedro 5, vamos a buscarlo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire qué lindo es el Señor que tiene cuidado de nosotros. Así como tuvo cuidado de Simón y le advirtió que iba a ser atacado por el enemigo, ¿verdad? Es aquí que Satanás te ha solicitado poder. Él le describió el ataque que venía. Describió que iba a ser zarandeado como el trigo cuando lo menean y lo menean para sacar la paja, para que la paja vuele y quede lo bueno. Entonces, había un plan de ataque del enemigo. Había un momento en que el enemigo iba a atacar a Simón.
Hay un momento que el enemigo planea atacar la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros nos salvemos. Imagínense que desde el Génesis, ¿verdad? Él está atacando al ser humano. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Juan que él vino a robar, vino a matar, vino a destruir. Pero Jesucristo vino para deshacer esas obras del enemigo. Y en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice que allí clavó aquella sentencia, ¿verdad? De muerte contra nosotros. Él fue nuestro sustituto. Nosotros éramos los que teníamos que pagar los pecados nuestros en aquella cruz, pero Él se ofreció por nosotros voluntariamente, por su amor, porque de tal manera amó Dios este mundo, que dio y entregó, le dio cuerpo a su Hijo para que bajara del cielo y estuviera en un vientre y naciera. Jesucristo, Dios con nosotros, Emanuel, para dar su vida por esta humanidad, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, porque Dios no quiere que la humanidad se pierda, sino que vengan al arrepentimiento, a la salvación de su alma, porque hay un alma que hay que salvar de una condenación eterna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo puede atacar el enemigo a una persona? ¿Cómo puede zarandearlo? Bueno, llega la tentación. A Jesucristo le llegó la tentación. Y vemos en la palabra la enfermedad que tuvo Job, ¿verdad que sí? Job tuvo una enfermedad que se llama la lepra. Y los hijos todos se le murieron. La esposa se le puso en contra, se dividió el hogar. Se murieron los hijos, Job quedó enfermo. Los amigos lo empezaron a señalar y a decirle algo hiciste tú porque estás enfermo. Y cuando más él necesitaba de la gente, lo dejaron allí solo y empezaron a acusarlo. Porque el enemigo causa odio entre los hermanos, causa que padre contra hijo, hijo contra padre. ¿Acaso no causó que Caín matara a su hermano Abel, verdad? Desde el principio, desde el Génesis, porque es el acusador, Dios lo reprenda. Causa divisiones entre hasta la misma iglesia. ¿Por qué? Porque causando divisiones, causando odio, él hace, ¿verdad? Que la gente luego no se perdone. Y dice la palabra que tenemos que tener amor los unos con los otros. Y no podemos pagar con la misma moneda, con lo que nos hacen, porque ya es un mandamiento. Que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como Él sabe que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, trata de traer división para que no vemos al Señor, para que no vayamos a la iglesia, para que no nos amemos los unos a los otros. Porque si hay división, no hay amor. Pero qué lindo Dios que nos ha reconciliado con el Padre y nos dio ese amor para que seamos, para ser ejemplo, ¿verdad? De que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que no paguemos mal por mal a nadie, sino con el bien. Él usa la difamación. Él usa gente para que difamen. No lo hizo con Jesucristo. Encontró testigos para que dijeran que él era un blasfemo, para poderlo sentenciar a la muerte. Asimismo, dice la palabra que seremos perseguidos. Seremos, como dice Mateo 5, en el Sermón del Monte. Dirán falso testimonio contra los cristianos para perseguirnos, para meternos en la cárcel. Pero confiamos en el Señor de que somos bienaventurados cuando padecemos por la causa del Señor, porque tenemos quien nos defienda, tenemos quien ore por nosotros para que nosotros tengamos fuerza para cuando llegue ese día de la tentación, el día de las pruebas, el día del menosprecio, el día de la difamación. Cuando quiere el enemigo destruir nuestros matrimonios,
con la infidelidad, con las mentiras, el Señor rogará por ti para que tu fe no falte. Cuando el enemigo ponga desánimo para apartarte de la fe, como Pedro, que Pedro vio que todo aparentemente estaba perdido porque llegaron, se llevaron a Jesucristo en el que él había confiado. Lo vio que lo esposaron, se lo llevaron. Ellos no pudieron hacer nada en aquel Getsemaní. Lo juzgaron, lo clavaron en aquella cruz. Pero qué lindo que él resucitó, que no todo se quedó allí, que era necesario que el Cristo padeciera por nosotros. Pero aparentemente él negó a Cristo porque su fe menguó un poco, sí, porque a veces nuestra fe mengua cuando vemos venir el gigante de la prueba, los momentos difíciles de nuestra vida, cuando viene una enfermedad, que a veces estamos atados de manos, aparentemente el enemigo quiere que perdamos la fe, que creamos que Dios no está ahí con nosotros, que Dios ya nos dejó, que se apartó. Pero mis hermanos, confiemos que el Señor está con nosotros. No dejemos que el enemigo nos aparte de nuestra fe, de lo que hemos creído. Mira qué linda esta palabra que dice eh, en Tesalonicense, segunda Tesalonicenses 2. Del 1 al 12 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Dice Pablo, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar cuando venga la situación, cuando venga la falsa doctrina. No te dejes mover fácilmente de lo que has creído. No te turbes ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, mi hermano. Que nadie te engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos en tiempo de apostasía, estamos en tiempo de que la gente vende a Cristo. Vende a Cristo, no venda tu viña por nada. El Señor es muy valioso, es lo más importante en nuestra vida. Y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, la iglesia, porque ya mismo suena la trompeta, pero el Espíritu Santo está con nosotros hasta que suene la trompeta y luego habrá la gran tribulación. Entonces este anticristo que describe aquí Pablo dice a su debido tiempo se va a manifestar, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, lo estamos viendo, estos son los posteros tiempos, solo que quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca en el Almagedón, lo dice Apocalipsis, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y no reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aleluya, qué palabra tan grande. Mire, van a venir tiempos peligrosísimos, tiempo de la gran tribulación, tiempo en que la iglesia no va a estar aquí. Por eso es que ahora nosotros nos tenemos que apercibir, mi hermano, de que vamos a ser zarandeados como el trigo. Vamos a pasar por diferentes pruebas y situaciones.
Pero dice la palabra, como leímos, ¿verdad? En Primera de Pedro, tenemos que poner nuestra ansiedad sobre Él. El día que seamos tentados, ya sea con una situación familiar, con una discusión, con una difamación, con una situación financiera. Mire, hermanos, pongamos nuestras cargas en las manos del Señor. Saquemos un rato para orar, para vigilar, para meditar en esta palabra, mis hermanos. Dice la palabra, mira, echas toda tu ansiedad, echas todo tu problema sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de ti. Lo vemos aquí que Él tuvo cuidado de Pedro. Dice que Él tiene cuidado de ti, de tu necesidad, de tu situación. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe el problema tuyo. Él sabe tu situación, tu necesidad. Pero Él quiere que tú, de tu parte, eches esa ansiedad, eches esa preocupación, eches ese estrés sobre de Él y sueltes ese problema en sus manos, porque Él es el que puede resolverlo. Él es el que te va a dar la victoria. Él es el que va a rogar por ti al Padre para que tú seas, tu fe no falte, para que tú sigas de pie, aún en medio del proceso. Y luego dice, seamos sobrios y velemos. Velemos. Fíjense, aquellos discípulos en Getsemaní, el Señor los mandó a orar. Los mandó a orar porque se acercaba una temporada difícil, una temporada en que Cristo iba a ser atacado y muerto, y ellos ni siquiera una hora pudieron orar en aquel momento, llenos de tristeza, llenos de sentimientos, no pudieron orar una hora. Y ahí el enemigo se aprovechó, hermano. Cuando nosotros no oramos lo que tenemos que orar, cuando nosotros no velamos, el enemigo se aprovecha para atacarnos, porque sabe que somos débiles, sabe que algunos días oramos más y otros días oramos menos, y nos ataca, hermano, porque conoce nuestras debilidades, nos ataca causando problemas, porque planea destruir nuestros hogares, planea destruir la iglesia del Señor, planea destruir tu ministerio, planea destruir tu vida, planea destruir la familia, pero nosotros tenemos al Cristo de la gloria que dice que Él nos da la victoria, que Él está con nosotros, porque el enemigo se disfraza como un león, pero el verdadero león es el león que nosotros le servimos, el león de la tribu de Judá, porque el enemigo viene como un león rugiente, viene crujiendo sus dientes, viene para matar, porque cuando Él llega viene a destruir. He destruido muchas vidas, ha destruido muchas vidas con la enemistad, ha destruido muchas vidas con el odio, con la envidia, ha destruido muchas vidas con la falta de perdón, personas que se van de este mundo sin perdonar al que le hizo daño, personas que se van de este mundo con odio. Aleluya, aleluya, aleluya. Echemos hoy nuestra ansiedad sobre Él. Él es el que puede tomar el control de nuestras situaciones. Él es el único que nos puede dar fortaleza en medio de la tentación, en medio de los problemas. Él tiene cuidado de nosotros. Él no va a permitir que nosotros nos deslicemos. Jesús, yo Jesús he rogado por ti. El Señor, así como en Juan capítulo 17, rogó por sus discípulos, Dios Señor, yo no te ruego que me los saque del mundo, yo te pido que los guarde del mal. Y todavía Jesucristo sigue rogando por su iglesia, sigue rogando por ti, sigue rogando por mí, para que mi fe no falte, para que tu fe no falle, para que no le fallemos al Señor. Y tú cuando te hayas vuelto, qué bueno, esta palabra dice que Pedro iba a llegar un momento que aunque sí negó al Señor, que aunque sí menguó en su oración, menguó su fe, pero dice, cuando te hayas vuelto, cuando te hayas arrepentido, cuando hayas entrado en sí, wow, ¿qué hice? Negué al Señor, lloró amargamente, dice la palabra, pero se arrepintió, no lo mismo que Judas, que se guindó, ¿verdad? Se suicidó,
Judas Iscariote, Pedro negó al Señor, pero aún en medio de ese momento tan fuerte, dice la palabra que él se arrepintió y él fue el que Dios utilizó para darle fortaleza a los otros discípulos. Y qué lindo que en medio de nuestras experiencias, cuando nosotros hayamos sido probados, vamos a poder contar los testimonios nuestros, van a darle fortaleza a nuestros hermanos y vamos a poder testificar de que hay un Dios vivo, un Cristo de poder, de que nuestra fe es lo que vence al mundo. Aleluya, vamos a poder servir en esta obra por medio de los testimonios de nuestras experiencias, de que Dios nos levantó, de que mira, estuve enfermo, pero Dios me sanó, mira, tuve problemas, pero mira cómo Dios obró. Aleluya. No tengamos temor en lo que vamos a pasar. El enemigo vendrá como río, pero Jehová levantará bandera. Tendremos tribulación, sí. Seremos probados, sí. Pero dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Verdaderamente que hay una guerra. Hay una guerra contra la iglesia, pero el Señor ya nos dio la victoria, mi hermano. Ya todo está escrito. Ya todo está escrito. El enemigo pidió permiso para zarandear a Pedro como a trigo, pero él no solamente quería, ya había zarandeado a Judas y había logrado que Judas se quitara la vida. Ahora él quería a Pedro, lo había solicitado porque él sabía que Pedro se confiaba en sí mismo y decía, no, Señor, yo no te voy yo no te voy, muchacho, si yo tengo que ir a la muerte, yo voy. Andan a la cárcel, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Yo prefiero morir por ti. Pero él quería a todos los discípulos. Y vemos en las palabras cómo todos los discípulos fueron zarandeados, fueron perseguidos. Leemos a través de la historia, mis hermanos, cómo murió un Esteban, es que fue apedreado. Y cómo murieron muchos de esos discípulos, hermanos. Nosotros no vamos a ser mejores que ellos, vamos a padecer también por esta causa, mis hermanos. Estemos preparados, velemos, oremos, porque el enemigo anda como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero nosotros confiamos en Cristo, que ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. Aleluya. Somos más que victoriosos. Hay una palabra que a mí me gusta, que se encuentra en Romanos 8:28. Me encanta esta palabra porque dice, somos más que vencedores. Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre sus muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Repita esto, mi hermano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, aleluya, el que además está a la diestra de Dios en estos momentos, el que también intercede por nosotros, mi hermano, qué linda esta palabra. Jesucristo está intercediendo por ti y por mí en este momento. Por tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez,
o peligro o espada, como está escrito en esta palabra, en esta Biblia. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de que seamos zarandeados, somos más que vencedores, mi hermano, por nuestros méritos, no, por medio de aquel que nos amó, que dio su vida por ti y por mí. Somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo que presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, esta palabra es poderosa, mis hermanos, aleluya. Creamos en esta palabra, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra que nos da seguridad, Señor, de que en tus manos estamos, Señor. Y nadie nos arrebatará de tus manos, Señor, Dios mío, hágase tu voluntad para nuestras vidas. Que no sea como nosotros querramos resolver el problema, no. Señor, echamos hoy nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, tú eres nuestro pastor, somos tus ovejas, Señor, estamos a tu cuidado, Señor, aleluya. Reconocemos que no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, Señor, si no ponemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Tú tienes cuidado de tu pueblo, tú tienes cuidado de tus ovejas, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú ruegas, intercede por nosotros al Padre. Tú sabes que somos débiles, tú sabes en qué podemos tropezar, Señor. Tú sabes que somos carne y hueso, que somos polvo de esta tierra, Padre, aleluya. Pero nos apoyamos en esta palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, que dice que nada nos separará del amor de Cristo. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Que tú eres el que nos da la victoria. Y en esta hora oramos por todos los hermanos y amigos que estén pasando por diferentes situaciones que están siendo zarandeados como el trigo, zarandeados como el trigo. Aleluya, para que seas tú, Señor, tomando, Padre, cada preocupación en tus manos, para que mis hermanos echen toda carga en tus manos, Señor, todo problema en tus manos, Padre. Señor, en tus manos, porque tu palabra dice, venid a mí, los que estén trabajados, los que estén cargados, y yo los haré descansar, yo les voy a dar paz, yo les voy a dar descanso, no una paz como la del mundo, sino una paz verdadera, una paz que dure. Aleluya, Señor, que esa paz tuya, Señor, la puedan sentir mis hermanos que están pasando situaciones y problemas, Señor, que en medio de la situación, que en medio de la tormenta podamos ver tu mano obrar y tu cuidado para con nosotros, Señor, Dios mío. Ponemos todo el problema en tus manos, toda situación. Te damos las gracias por esta palabra, Señor, que la podamos seguir atesorando en lo más profundo, que no nos olvidemos que tú estás con nosotros, que no nos olvidemos que no es con nuestra propia fuerza, sino es, Señor, haciendo tu voluntad, sometiéndonos a la obediencia de Cristo. Aleluya. Que todo pensamiento negativo, Señor, que tu palabra dice que pongamos nuestra mente bajo la obediencia de Cristo, que echemos los malos pensamientos que vienen de derrota, malos pensamientos que vienen a atacar nuestra mente, Señor. Padre amado, que solamente lo bueno, que solamente lo verdadero, lo puro, lo honesto sea lo que prevalezca en nuestra mente y que todo aquello que no es tuyo, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús, Padre amado, y que tú liberes la vida de todo pensamiento que es contrario a Cristo, que tú libertes las vidas de toda esclavitud del diablo, del pecado, Señor, de la muerte en esta hora, Padre, que tú seas salvando, libertando, sanando de toda opresión del enemigo, en el nombre de Jesús, Padre, y a ti te damos
Toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Que Dios me le bendiga, querido hermano, queridos amigos. Acuérdate que Jesucristo ya rogó por ti y todavía sigue ante el Padre como mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el que dio su vida por ti, el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y Él tiene poder para hacerse cargo de ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.